Shalom para todos, hermanos de la casa de Israel. En este video vamos a mirar toda la información de las 7 aliyot pertenecientes a la primera parashá del libro de Deuteronomio, la parashá de Barim. La primera aliyá de la parashá de Barim está en Deuteronomio capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 11. Y aquí se nos narra el último discurso de Moisés. También se da el lugar y la fecha del discurso. El Eterno recuerda la orden de multiplicarse al pueblo de Israel, y también el Eterno se narra donde el Eterno cumple sus promesas y prepara al pueblo para avanzar. Aliyá número 2. Deuteronomio capítulo 1, versículo 12 hasta el versículo 21. Y aquí se narra que con justicia e imparcialidad debe haber el nombramiento de jueces y líderes, y estos deben administrar la justicia del pueblo. También se nos dice la preparación para entrar a la tierra prometida, y la enseñanza que nos narra esta porción de la escritura es que el liderazgo debe ejercerse con justicia e imparcialidad. Aliyá número 3, en el libro de Deuteronomio capítulo 1, versículo 22 hasta el versículo 38. En esta parte se narra el envío de los 12 espías, también el informe negativo que traen y la rebelión del pueblo. El Eterno decreta que esa generación no entrará en Canaán, y duraron 40 años vagando en el desierto. Josué es confirmado como sucesor de el líder Moisés. Y la enseñanza es que la incredulidad impide recibir las promesas del Altísimo. Aliyá número 4 de la parashá de Barim. Deuteronomio capítulo 1, versículo 39 al capítulo 2, versículo 1. Los hijos de la nueva generación son los que heredarán la tierra. Israel intenta entrar por sus propias fuerzas y es derrotado. Permanecen muchos años en el desierto. La enseñanza que nos da esta porción es que la incidencia debe darse en el tiempo señalado de Dios, no cuando a ellos se les ocurriera, sino cuando el Eterno les había dicho que debían entrar. Aliyá número 5, Deuteronomio capítulo 2, versículo 2 hasta el versículo 30. El Eterno guía el camino alrededor de Edom, Moab y Amón. Se nos narra el respeto por las tierras que el Altísimo dio a las otras naciones, y comienza la conquista de la tierra con la derrota de Sehón, rey de Hesbón. Y la enseñanza es que cuando el Eterno dirige cada paso y establece los límites de cada nación. Aliyá número 6, Deuteronomio capítulo 2, versículo 31, hasta el capítulo 3, versículo 14. Y en esta porción de la Torá se narra la victoria sobre Sehón, rey de Hesbón, la derrota de Og, rey de Basán, la conquista de sus territorios y el reparto de las tierras al este del Jordán. La enseñanza es que cuando Dios pelea por su pueblo, la victoria está asegurada. Aliyá número 7, Deuteronomio capítulo 3, versículo 15 hasta el versículo 22. Y en esta porción se narra la distribución de la tierra a las tribus de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, los cuales no quisieron entrar a vivir en la tierra prometida y se quedaron al este del río Jordán. También se narra cuando Josué recibe ánimo para dirigir al pueblo. Moisés los exhorta a confiar en Dios. Y la enseñanza es que el mismo Dios que dio las victorias pasadas seguirá peleando por su pueblo Israel. La Haftará está en Isaías capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 27.
Las lecturas del Brit Hadashah es en Mateo capítulo 24 versículo 1 hasta el versículo 22. También en el libro de Marcos capítulo 13 versículo 1 hasta el versículo 20. En el libro de Romanos capítulo 9 versículo 30 hasta el capítulo 10 versículo 21. En el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 7 hasta el versículo 19. Estos parte de la escritura también enfatizan la obediencia, la fe y las consecuencias de actuar con incredulidad. Pues hasta aquí llegó este video con la información de las 7 aliyot de la Parashá de Barim. Si esta información les sirvió, les pido que le den like al video y se suscriban. Shalom, shalom.